segunda a la derecha y recto hasta la mañana. Ese, le había dicho Peter a Wendy, era el camino que llevaba al país de nunca jamás, pero ni siquiera los pájaros que consultan los mapas cartográficos en los lugares batidos por los vientos habrían podido descubrirlo con esas indicaciones. Como ves, Peter decía lo que le pasaba por la cabeza. Al principio sus compañeros se fiaron plenamente de él, y el placer de volar era tan grande que perdían tiempo volando alrededor de los campanarios y haciendo otras cosas a su antojo. John y Michael competían para ver quién iba más rápido, y a Michael le habían dado ventaja. Recordaban con desprecio que poco tiempo antes se habían considerado unos portentos porque habían sido capaces de volar por una habitación. Poco tiempo. ¿Pero cuánto tiempo? Estaban sobrevolando el mar antes de que esa idea comenzase a preocupar seriamente a Wendy. John creía que era su segundo mar y su tercera noche. De vez en cuando era de noche, de vez en cuando era de día, de vez en cuando tenían mucho frío y luego demasiado calor. Estaban hambrientos de vez en cuando o solo lo fingían porque Peter tenía una nueva y divertida manera de alimentarlos. Consistía en perseguir a los pájaros que llevaban en el pico comida apta para los hombres y arrancársela, pero estos los perseguían y volvían a llevársela, y así se la iban intercambiando alegremente durante kilómetros, compartiéndolo al final con recíprocos gestos de cariño. Pero Wendy notó con cierta aprensión que Peter parecía no saber que aquella era una ridícula forma de merendar y que de hecho existían otras. Claramente no lo demostraban, pero tenían muchísimo sueño, y eso era peligroso, porque en cuanto se dejaran llevar se querían abajo, y lo peor es que a Peter le parecía divertido. ¡Ahí va otra vez! Gritaba alegremente cuando Michael caía como un plomo. ¡Sálvalo! ¡Sálvalo! Gritaba Wendy mirando abajo con horror al terrible mar lejano. Al final Peter se sumergía, por decirlo de alguna manera, en el aire y aferraba a Michael justo cuando estaba a punto de tocar el mar, y lo hacía de la manera más dulce, pero lo hacía siempre en el último momento, y uno se daba cuenta de que su valía era lo único importante para él, no la salvación de una vida humana. Además adoraba la variedad, y el juego que durante un momento lo absorbía, de repente ya no significaba nada para él. Por lo tanto, si otro caía de nuevo, era muy probable que lo dejase caer. Él podía dormir en el aire sin caer, simplemente estirándose boca abajo y fluctuando, pero eso pasaba, al menos en parte, porque era tan ligero que si quien iba detrás de él le hubiera soplado, lo habría hecho ir más rápido. Sé más amable con él, murmuró Wendy a John mientras entonaban Por donde tú vayas. Entonces dile que no se lo tenga tan creído, dijo John. Cantando Por donde tú vayas, Peter volaba a ras del agua y tocaba todas las aletas de tiburón que encontraba, justo como tú pasas los dedos por una barandilla de hierro. Eso no podían imitarlo con mucho éxito, y quizás se trataba de una manera de jactarse, sobre todo porque también se giraba a mirar atrás para ver cuántas aletas no conseguían tocar ellos. Tienen que ser amables con él, insistía Wendy a sus hermanos. ¿Qué haríamos si nos abandona? Volveríamos, dijo Michael. ¿Cómo podríamos encontrar el camino de vuelta sin él? Bueno, entonces habrá que seguir adelante, dijo John. Eso es horrible, John. Estaríamos obligados a continuar porque no sabemos cómo detenernos. Era verdad. Peter había olvidado mostrarles cómo podían parar. John dijo que, a unas malas, no quedaba otra que seguir recto, porque el mundo es redondo y terminarían llegando a la ventana de su habitación. ¿Y quién nos daría de comer, John? He podido quitarle un bocado del pico a un águila perfectamente, Wendy. Después del 20º intento, le recordó ella, pero aunque aprendiéramos a conseguir comida, mira cómo chocamos con las nubes y él no nos echa una mano. Es verdad, ocurría siempre. Ahora podían volar fuerte, aunque dieran patadas demasiado largas, pero cuando se encontraban delante de una nube, cuanto más intentaban evitarla, más fácilmente se chocaban con ella. Si Nana hubiera estado con ellos, ya habría puesto una venda en torno a la cabeza de Michael. En aquel momento Peter no estaba con ellos y se sintieron bastante aislados. Él podía volar mucho más deprisa y desaparecer de un momento a otro ante sus ojos, camino de aventuras en las que ellos no podían participar. Volvía abajo riéndose porque le había gastado alguna broma maligna a una estrella, pero ya lo había olvidado, o volvía arriba embadurnado de escamas de sirena, y sin embargo era incapaz de repetir con claridad lo que había sucedido. Resultaba bastante irritante para los chicos, que nunca habían visto una sirena.
Se olvida tan deprisa, dijo Wendy. ¿Quién nos asegura que seguirá acordándose de nosotros? Y de hecho a veces cuando volvía ya no se acordaba de ellos, o no del todo. Wendy estaba segura. Una vez vio el recuerdo aparecer en sus ojos cuando estaba a punto de darles los buenos días y luego seguir. Una vez tuvo que decirle su nombre. Soy Wendy, explicó muy nerviosa. Él pareció muy dolido. Mira, Wendy, le susurró, si te das cuenta de que me he olvidado de ti, no dejes de decirme soy Wendy, y entonces me acordaré. Eso no era algo de lo que estar orgulloso. Sin embargo, para hacerse perdonar, les mostraba cómo tumbarse sobre un viento fortísimo que llevara su camino, y fue tan agradable que lo intentaron varias veces y se dieron cuenta de que podían dormir seguros. Realmente habrían dormido más, pero Peter se cansaba pronto de dormir y de repente gritaba con voz de capitán «¡Aquí nos bajamos!» y así con un poco de mal humor, pero después de todo con cierta alegría, se acercaban al país de nunca jamás, y así llegaron después de muchas lunas, y lo que es más, tal vez no gracias a la guía de Peter o de Campanilla, sino porque la isla estaba allí esperándolos. Esa es la única forma de llegar a esas mágicas tierras. Ya estamos, dijo Peter tranquilamente. ¿Dónde? ¿Dónde? Donde indican todas las flechas. De hecho, 1 millón de flechas de oro indicaban la isla a los chicos, todas dirigidas por su amigo el Sol, que quería indicarles el camino correcto antes de dejarlos para la noche. Wendy, John y Michael se pusieron de puntillas en el aire para echarle un primer vistazo a la isla. Aunque suene extraño, la reconocieron enseguida, y hasta que no se dejaron llevar por los temores, la saludaron no como a algo que se ha soñado durante mucho tiempo y por fin se ve, sino como a un íntimo amigo al que hubieran ido a ver para pasar las vacaciones. John, hay una laguna. Wendy, mira las tortugas cómo entierran sus huevos en la arena. John, también está tu flamenco con la pata rota. Michael, mira tu cueva. John, ¿qué hay en la espesura? Un lobo con sus cachorros, Wendy. Creo que también está tu lobezno. Allí está mi barca, John, con sus bordes hundidos. No es esa, la quemamos. Pues yo estoy seguro de que es esa, John. Veo humo en el campamento de los Pieles Rojas. ¿Dónde? Déjame ver, y yo sabré decirte, por la ondulación del humo, si se trata de una expedición de guerra. Allí, a través del río misterioso. Lo veo, sí se trata de guerra de verdad. Peter estaba harto de que supieran tantas cosas, pero si quería triunfar sobre ellos, su triunfo estaba cerca. ¿No he dicho que muy pronto se dejarían llevar por el miedo? Ocurrió cuando las flechas desaparecieron, dejando la isla oscura. En casa, en los viejos tiempos, el país de nunca jamás siempre empezaba a parecer un poco oscuro y amenazante a la hora de irse a dormir. Entonces surgían unas manchas inexploradas que se alargaban, sombras negras se movían allí dentro. El rugido de los animales feroces no era diferente, y sobre todo tenías menos claro que ganarías. Estaban contentos de que hubiera candiles por la noche. Les hacía ilusión que Nana asegurase que aquella era precisamente la campana de la chimenea, y que el país de nunca jamás no era más que una fábula. Claro que en aquellos días el país de nunca jamás había sido una fábula, pero ahora era real, y no había candiles por la noche, y se volvía cada vez más oscuro. ¿Dónde estaba Nana? Habían volado por su cuenta, pero ahora se pegaban a Peter. Su aire de indiferencia por fin había desaparecido. Sus ojos brillaban, y cada vez que los chicos tocaban su cuerpo sentían un escalofrío. Ahora se encontraban sobre la pavorosa isla, volando tan abajo que a veces un árbol rozaba sus pies. Desde el aire no se veía nada peligroso, sin embargo avanzaban despacio y con fatiga, exactamente como si tuvieran que abrirse camino entre fuerzas hostiles. De vez en cuando se quedaban suspendidos en el aire hasta que Peter lo golpeaba con los puños. No quieren que aterricemos aquí, explicó. ¿Quiénes? Murmuró Wendy estremeciéndose. Pero él no podía o no quería decirlo. Campanilla se había dormido sobre su hombro, pero él la despertó para que fuera adelante. A veces estaba en equilibrio en el aire, escuchando atentamente con la mano en el oído, y volvió a mirar abajo con los ojos tan abiertos que parecía que pudiera agujerar la tierra. Una vez hecho eso, continuaba adelante otra vez. Era increíblemente valiente. ¿Quieres una aventura ahora? Preguntó a John. ¿O primero preferirías un té? Wendy dijo deprisa. Primero el té. Y Michael la cogió de la mano en señal de agradecimiento.
pero John, más valiente, dudaba. —¿Qué tipo de aventura? —preguntó con prudencia. —Justo debajo de nosotros hay un pirata que duerme en la pampa —contestó Peter—. Si te parece, bajamos y lo matamos. —No lo veo —respondió John tras una larga pausa. —Yo sí. —Imagínate —dijo John con cierta aspereza—, imagínate que está a punto de despertarse. Peter repuso indignado. —No creerás que quiero que muera mientras duerme. Lo matarás después de haberlo despertado. Yo siempre lo hago así. —Ya. ¿Y matas muchos? —Toneladas. John dijo: —Fantástico. Pero decidió tomar primero el té. Preguntó si había muchos piratas en la isla en ese momento y Peter contestó que nunca había habido tantos. —¿Quién es el capitán ahora? —Garfio —respondió Peter, y su rostro se endureció mientras pronunciaba esa odiosa palabra. —¿Garfio? —Exacto. Entonces Michael comenzó a llorar de verdad, y John también hablaba con un nudo en la garganta, porque conocían bien la fama de Garfio. —Era el amigo íntimo de Barbanegra —explicó John—. Es el peor de todos. Es el único hombre del que Barbacue tenía miedo. —Sí, es él —dijo Peter—. ¿Cómo es? ¿Grande? —Menos que antes. —¿Qué quieres decir? —Que le corté un trozo. —¿Tú? —Sí, yo —repuso alegremente Peter—. Oh, no pretendí ofenderte. —Sí, vale. —¿Pero qué trozo? —La mano derecha. —¿Entonces ahora no puede luchar? —Oh, sí que puede. —¿Con la izquierda? Tiene un garfio de hierro en lugar de la mano derecha que le sirve de garra. —¡De garra! John —llamó Peter—, hay una cosa que tienen que prometerme todos los chicos que están a mi servicio, así que tú me lo tienes que prometer. John palideció. —Es lo siguiente. Si nos encontramos a Garfio en batalla abierta, tienes que dejármelo a mí. —Lo prometo —aseguró lealmente John. Por el momento se sentían menos atemorizados, porque Campanilla volaba con ellos y con su luz se distinguían unos a otros. Por desgracia, ella no podía volar tan despacio, así que lo hacía en círculos a su alrededor, por lo que se movía como una aureola. A Wendy le gustaba eso, pero Peter le mostró el lado negativo. Me dice ella que los piratas nos han avistado antes de que se hiciera de noche y han sacado a Long Tom. ¿El cañón grande? Sí, y como ven la luz de Campanilla, si se dan cuenta de que estamos cerca, obviamente dispararán. Dile que se vaya enseguida, Peter. Fue el grito simultáneo de los tres, pero él se negó. Cree que nos hemos perdido, dijo con dureza, y está muy asustada. No piensen que la voy a dejar sola estando asustada. Por un momento el círculo de luz se rompió, y algo le dio a Peter un leve y afectuoso pellizco. Pues entonces, rogó Wendy, dile que apague su luz. No puede apagarla, es quizá lo único que las hadas no pueden hacer. Se apaga sola cuando se duermen, como ocurre con las estrellas. Entonces dile que se duerme enseguida, dijo John casi en tono de orden. Solo puede dormirse cuando tiene sueño. Es quizás la única otra cosa que las hadas no pueden hacer. Me parece, masculló John, que son las únicas dos cosas que merecen poder hacerse. Entonces se llevó un pellizco, que era todo menos cariñoso. Si al menos uno de nosotros tuviera un bolsillo, propuso Peter, podríamos llevarle en el bolsillo, pero había salido tan deprisa que ninguno de ellos tenía un bolsillo. Peter tuvo una idea genial, el sombrero de John. Campanilla aceptó viajar en el sombrero con la condición de que lo llevara en la mano. John lo hizo, aunque ella esperaba que quien lo sostuviera fuera Peter. En ese momento cogió el sombrero Wendy, porque John decía que lo golpeaba en la rodilla mientras volaba, y esto trajo problemas, como veremos, porque Campanilla no podía soportar de verle nada a Wendy. En el sombrero de copa negro la luz quedó escondida por completo y continuaron volando en silencio. Era el silencio más profundo que habían conocido jamás, roto una vez por el ruido lejano de algo lamiendo, y Peter explicó que era el ganado abrevando en el remazo del río, y otra vez por el sonido de otra cosa que raspaba, y que eran los pieles rojos afilando sus cuchillos. Después también cesaron estos rumores. A Michael el aislamiento le parecía aterrador. Si algo emitiera algún sonido, gritó. Como respondiendo a sus súplicas, la explosión más tremenda que jamás hubieran escuchado desgarró el aire. Los piratas habían disparado a Long Tom contra ellos. El estruendo resonó en las montañas y pareció que los ecos gritasen salvajemente: —¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy?
Así de bruscamente los tres chicos aterrorizados aprendieron la diferencia entre una isla de cuento y la misma isla cuando se hace realidad. Cuando por fin volvió la calma, John y Michael se encontraron solos en la oscuridad. John movía mecánicamente los pies en el aire y Michael flotaba sin saber cómo. —¿Te ha dado? —murmuró John temblando. —Aún no lo sé —respondió Michael—. Ahora sabemos que no le dieron a nadie. Sin embargo, la fuerza del aire producido por el disparo había llevado a Peter hacia el mar lejano, mientras que Wendy había sido impulsada muy arriba sin más compañía que Campanilla. A Wendy le hubiera ido mejor si hubiese dejado caer el sombrero. No sé si la idea se le ocurrió de repente a Campanilla o si la había estado pensando durante el viaje, pero en un momento dado saltó del sombrero y empezó a llevar a Wendy a su ruina. Campanilla no era mala del todo, o más bien, aunque en aquel momento era toda maldad, algunas veces era buena. Las hadas siempre son o muy buenas o muy malas, porque por desgracia siendo tan pequeñas no tienen sitio para nada más que un sentimiento, pero les está permitido cambiar siempre que cambien por completo. En aquel momento el hada estaba celosísima de Wendy. Naturalmente la niña no podía comprender lo que le decía con el tintineo, pero yo creo que también había palabras feas, aunque parecían amables, y Campanilla volaba adelante y atrás queriendo decir claramente sígueme y todo irá bien. ¿Qué otra cosa podía hacer la pobre Wendy? Invocó a Peter, John y Michael, pero solo le respondió el irritante eco. Aún no sabía que Campanilla lo odiaba con el terrible odio de una mujer de verdad, y así desconcertada y tambaleante en el vuelo, siguió a Campanilla hacia su perdición.